que encantada de verte, Amelia, porque de verdad que hagas estos esfuerzos con tu categoría, con todo lo que vales y que todavía a mujeres y asociaciones tan sencillas como las nuestras nos apoyes y estés ahí, dale y dale y dale, yo de verdad te lo agradezco muchísimo. Además, es mi presidenta en FEMES. Ella hace 4 años fundó FEMES y me llamó para su junta directiva y llevamos 4 años, venga a decir que el partido además no se lo agradece nada. Y ella dale y dale dice lo que dice la agenda feminista y que estamos contra la prostitución, que estamos contra la pornografía, que no queremos los vientres de alquiler, que todo esto de lo queer es un disparate. Bueno, pues ahí la tenéis, dale y dale y dale, que no se lo valoran alrededor y en su partido no, por esto no la quieren nada. Con lo cual tiene un valor enorme. Yo la admiro por todo lo que está haciendo, por toda su sabiduría. Tengo aquí un pequeño currículum que voy a decir así a grandes rasgos, Amelia, porque es que si no estaríamos toda la mañana. Es catedrática emérita, filósofa, escritora y una de las máximas exponentes del feminismo de la igualdad. Ha estado desarrollando su labor desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Oviedo y es con un extraordinario trabajo en la docencia y en la investigación. Fue nombrada en 2006 consejera efectiva del Consejo de Estado, que yo creo que ahora ya no lo es por esto que está haciendo por nosotras, por todas las mujeres, por cómo se está rebelando ante la injusticia. Bueno, tiene montones de cosas, pero yo con esto quiero darle otras veces las gracias a mi amiga, porque la considero mi amiga, y decirle que ahí seguiremos en FEMES, aun pase lo que pase, dando voz a lo que es las verdades, la justicia y el feminismo. Y ahí estaremos con otras mujeres que también están aquí, que son mujeres que están luchando en el partido que han formado de mujeres, que es el Feministas al Congreso, y estaremos codo con vosotras para que realmente podamos avanzar y nos hagan un poco de caso, porque de momento todavía esto va de señoros. Y nosotras pues estamos ahí en una esquinita, que encima los medios de comunicación no nos hacen ni caso, y estamos, dale que te pego. Pero ahí estamos y vamos a seguir. Así que, compañeritas, os dejo con nuestra sabia maestra, que seguro que nos da muchas luces para no venirnos abajo y seguir para adelante. Bueno, creo, Sole, que solo tengo 30 minutos, es así, ¿verdad? Sí. Vale, pues en 30 minutos voy a ver si soy capaz de sintetizar 2 o 3 enseñanzas que yo creo importantes para poder situar el asunto, el gran tema del uso del tiempo. No nos faltan encuestas, no nos faltan estadísticas. Soledad ha resumido antes una de ellas, que parece bastante afinada. Por mi parte, no tanto voy a hablar de las cifras, cuanto voy a tratar, uno, de implementar el sentido histórico para ver el enorme tema de cómo se usa el tiempo en nuestras sociedades. Intentar que recordemos si existe o no actualmente una división sexual del trabajo que sea en efecto todavía operativa y 3, distinguir muy probablemente los usos del tiempo como diferentes en las sociedades, en las grandes urbes, que en las sociedades pequeñas o rurales, porque probablemente tienen algunas divergencias. Así que voy a empezar por una cosa de mi querida maestra Celia Amorós, la cual, la verdad es que acuñaba unas frases muy felices. Y una de ellas, que a mí me la soltaba muy a menudo, porque me debía de ver que tenía que corregirme un tanto, era que siempre me miraba y me decía muy seria: Amelia,
El tiempo es un recurso escaso de usos alternativos. Y seguidamente, por si no lo había entendido a la primera, me decía, te lo repito, el tiempo es un recurso escaso de usos alternativos. Esto es, el tiempo que dediques a una cosa no lo vas a dedicar a otra. El tiempo ocupa un lugar en la vida y está parcelado. Y es un recurso escaso. Para las personas que están ociosas, el tiempo nunca les parece un recurso escaso. Pensemos en algo por ir a la primera, o sea, tomemos esto con sentido histórico. Por ir a la primera, sabemos, por ejemplo, cuál era el problema número uno en una corte. En una corte entendida como el grupo de personas que rodea directamente al poder regio, al poder real, y viven en común y que se afanan constantemente en la política y en el ocio. Pensemos que, a ver, por dar un ejemplo que resulte claro, seguro que todas las personas que estamos aquí hemos visitado el Museo del Prado alguna vez. Como vicepresidenta que he sido de ese lugar, del Museo del Prado, puedo deciros que el sitio donde sabíamos siempre, bueno, lo he sido 21 años, no está mal. El sitio donde sabíamos siempre que se iba a producir el colapso, esto es, que había que tener a alguien allí que constantemente desaguara la sala, porque aquella sala se llenaba de gente que no salía, y había que animarla, bueno, ya ha estado usted demasiado aquí, hay más sitios que usted debe ver. Era la sala donde se exponía al Bosco. ¿Y por qué? ¿Cómo era posible? O sea, ¿qué tiene de particular? ¿Ustedes recuerdan ese magnífico tríptico? Ese por el que Felipe II estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa con fin de agarrarlo y traérselo para disfrutarlo él solo en su habitación del Escorial. Supongo que sí, se llama el Jardín de las Delicias. Bien, pues delante del Jardín de las Delicias siempre hay un grupo de no menos 30 personas que está allí y que no se quiere mover. ¿Qué es lo que representa? Fíjense, eso es una cosa, una de las obras pintada para una corte que se llamaban cuadros de conversación. Obras de arte que se hacían para que la gente, muy poca, las comentara y tuvieran de esa manera ocasión de establecer un diálogo entre ellas sobre texto de lo que estaban viendo. Una élite ociosa que tiene, sin embargo, un enorme poder, tiene que llenar su tiempo y tiene que llenarlo de una forma tal que sea pacífica, porque una élite ociosa puede ser muy complicada de manejar. Si cogemos a demasiadas personas poderosas y las ponemos juntas, hay que hacerles un calendario muy exacto para que aquello no acabe mal, porque no se van a regir solo por la cortesía, sino que estarán todo el rato negociando su posición, cada una de esas personas, y esa negociación puede hacerse muy dura. Pues bien, el problema número uno de una corte era distraerla. ¿Cómo se hace para distraer a las personas que poseen mucho poder y demasiado ocio? Porque para las personas que, por el contrario, están en el límite abajo de la sociedad, el ocio no existe. Están todas sumamente ocupadas. Y eso me lleva a que reflexionemos en lo siguiente. ¿Cuál ha sido la actividad fundamental de las mujeres hasta la época, prácticamente la época contemporánea?
lavar. Las mujeres, por su mayor parte, han dedicado la mayor parte de su vida, cuando no pertenecían a las clases altas, sino a las clases serviles, han utilizado la mayor parte de su vida en lavar. ¿Cómo es posible? Esto, porque sencillamente las mujeres son no solo el sexo que tiene que mirarse en el sexo masculino para descubrir quién es y si vale o no vale, sino que son un sexo sumamente ocupado en el mantenimiento de la vida corriente. Y la higiene, que le llamamos ahora, y el lavado forman una parte importantísima del mantenimiento de la vida corriente. Pues bien, hemos pasado a una sociedad donde ahora les voy a dar otra distinción. Esa que depende del tiempo es un recurso escaso de usos alternativos. ¿Cómo es nuestro tiempo? ¿Cómo es el tiempo que ocupamos? Tiene por lo menos tres grandes bloques. Hay una parte del tiempo que dedicamos a las labores, a laborar, a trabajar. Hay otra parte del tiempo que dedicamos a la sociabilidad. Nadie puede, de hecho, huir de la sociabilidad. Si alguien no dedica parte de su vida a la sociabilidad, eh, parte de su tiempo diario a la sociabilidad, pues corre riesgos, los psicológicos incluidos. Y en último término hay una cosa a la que llamamos tiempo propio. En último término. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos con el tiempo propio? Y si eso no más o menos escaso, es un asunto del que supongo que esta jornada se va a ocupar ampliamente, de tal manera que sobre eso yo daré solo un par de apuntes. En todo caso, si sabemos una cosa, yo ya me comporto como el filósofo Spinoza prácticamente en su ética more geométrico demonstrata. Esto es, voy a citar un teorema de lo que hacemos con el tiempo, que fue descubierto en los años 30, que es, hay una ley en la administración que fue descubierta en Alemania en los años 30, que es todo el tiempo disponible indefectiblemente se llena. Esto es, si tú tienes una jornada de 8 horas, la llenas. Si la jornada es de 10 horas, la llenas. Y si fuere de 12 horas, la llenas también. Ante la idea de que se podían acortar las jornadas y tener, sin embargo, pues un output, un resultado igualmente bueno, mensurable, lo que este teorema del tiempo nos dice es que, en realidad, hacemos la jornada de trabajo más ancha para llenarla. Que lo que hacemos en esas 8 horas se podría hacer probablemente en 6, pero no lo vamos a hacer por alguna otra razón que por lo general se nos escapa, que vamos a llevar esta jornada a su full fight, a llenarla. ¿Cómo? En la administración es muy fácil llenar una jornada. Vamos a pedir más cosas y hacer más controles y hacer que sea más complicado. Es decir, lo que pueda solucionar con un papel, mejor que requiera dos. Lo que tiene dos, si le puedes meter un tercero, mucho mejor, hasta tal punto de que si no se produce un propio colapso, todo el tiempo posible que estamos usando esté lleno. Esto no pasa con el trabajo manual. Ese teorema solo funciona cuando estamos hablando de trabajos de cuello blanco. Pero en el trabajo manual, el tiempo es un recurso escaso de usos alternativos. Esto es lo que estés haciendo. Si estás lavando, o supongamos planchando,
pues no te puedes dedicar al cuidado de tu cabello. Y si estás haciendo cualquiera de estas dos cosas, tampoco te puedes dedicar al cuidado de tus hijos, sino que alguien más tiene que dedicarse a eso. Pensemos en sociedades altamente cerradas y muy jerárquicas. Entonces, la disposición de tiempo propio, el ocio, directamente es un signo de estatus. Pensemos, por ejemplo, que esto todavía concurre y ha dejado rastros en la moda. Todo lo que llamamos vestirse de sport, en realidad está socialmente marcado. Ese tipo de vestimenta alude de una manera más o menos lejana a las gentes que podían dedicar a eso, al sport, parte de su tiempo. Y de hecho esa vestimenta sigue connotando eh, clase, incluso a día de hoy. ¿Cómo se ha usado el tiempo? El tiempo se ha usado jerárquicamente. Solo cuando llegan nuestras sociedades igualitarias se pretende que exista un manejo del tiempo que sea también igualitario. Ahí el feminismo de momento se ha limitado exclusivamente a decir que el tiempo para los varones es todavía más benigno que el tiempo para las mujeres. Pero al decirlo así, se nos está oscureciendo y quizá no vemos una cosa importante que distingue a nuestras sociedades de sociedades anteriores. Y es esta. La labor y el trabajo en las sociedades tradicionales está siempre dividida por sexo. Lo que las mujeres tienen que hacer y lo que los varones tienen que hacer son cosas diferentes, no coincidentes, cosas que mutuamente se excluyen. Y tienen que hacerlo, además, dentro de un tipo social en el cual lo, por así decir, lo productivo no está separado de lo doméstico. En otras palabras, un hogar, una casa, no es el lugar donde uno va después de que trabaja y allí organiza su tiempo. No, es un lugar de producción. En una economía agraria, las mujeres se dedican a hacer cosas, no simplemente a la domesticidad, y se dedican a ellas según la clase social a la que pertenecen. Pero es más importante fijarse en las clases bajas, porque son aquellas que no se pueden permitir el lujo del ocio. Vamos a ver. Si hay que cuidar animales, las mujeres cuidarán los animales. Si hay que hacerse las propias telas en casa, las mujeres cardarán, harán la lana, hilarán y acabarán haciendo las prendas de uso. Si hay que además cuidar del pequeño huerto, las mujeres cuidarán del pequeño huerto. Las mujeres en una sociedad agraria tradicional no tienen tiempo propio y si queremos saber cómo es su tiempo, solo tenemos que leer el salmo ese que nos hacían leer, por otra parte, a ti y a mí, soledad a nuestra edad, titulado La mujer fuerte en la Biblia. La mujer fuerte, tú te lees el salmo entero y lo que descubres es que no sabes de dónde saca horas al día para hacer todo lo que hace, porque lo hace absolutamente todo. Y desde luego, esto está contenido en un refrán que todavía se usó hasta el siglo XIX. Solo hay dos momentos en los que una mujer pasa por encima de un hombre. Cuando se levanta y cuando se acuesta. ¿Por qué? Dice, porque la cama siempre está arrimada a la pared.
Y por lo tanto la mujer se levanta antes, pasa por encima de un hombre y se acuesta después, pasa por encima de un hombre. Son el sexo ocupado. Y yo no sé si a ti, Sole, te tocó, pero a mí sí. Las mujeres no podían mostrar ocio en público. Si tú te ponías simplemente a estar ociosa, pues alguien te decía algo como, ¿qué haces ahí no haciendo nada? Esto era naturalmente antes de los benditos tiempos de la televisión, que es una manera habitual actual de no hacer nada. ¿Qué se exigía de las mujeres? Y esto de las de todas las clases sociales. Una mujer siempre tenía labor en las manos. Hacía punto, hacía calceta, hacía media, cosía, repasaba. Y si era de clase alta, si era de clase alta, bordaba. Esto es una actividad también difícil, pero que exige un especial cuidado y laboriosidad. Las mujeres no estaban autorizadas para el ocio. ¿Lo estaban los varones? En las sociedades tradicionales el entrenamiento viril siempre existe y es un entrenamiento en la violencia, bien sea bajo la forma de juego, bien sea bajo la forma de deporte, bien sea directamente mediante el entrenamiento guerrero violento. ¿Y por qué han de ser violentos los varones? Bueno, venimos de sociedades tribales en las cuales cada sexo hacía una cosa. Los varones se entrenaban para defender al grupo y las mujeres para mantenerlo. Las mujeres buscan la comida, las mujeres la preparan, hacen los vestidos, los preparan, los mantienen en buen uso, hacen todo esto. ¿Y cuándo se divierten? La diversión es muy escasa y sucede a fecha fija. Pensemos, por ejemplo, una de las costumbres aquí en Asturias es el filandón. Para ahorrar, las sociedades tradicionales promovían que la gente se juntara en invierno. Se ahorraba en la luz de los candiles en una sola casa. Se ponían dos o tres y no en cada casa uno. Y se ahorraba con el calor. En una sola casa se tenía encendido un brasero amplio o lo que fuera. Y se ahorraba también en calentarse. ¿Y qué se hacía? Todas las mujeres se reunían y durante el tiempo en que no hay luz solar, y lavan juntas para tener lana hilada. Las mujeres siempre han sido un sexo ocupado. Yo no sé si a las alturas de hoy lo echamos de menos. Yo creo que todas las sociedades, como digo, tienden a la ocupación, a no ser que sean sociedades de cuello blanco. En ese caso, lo que hay es que llenar un espacio vacío. Es como si estuviéramos fabricando de nuevo sociedades aristocráticas que lo que tienen que hacer es distraerse. Y en esta sociedad de la distracción, los medios de comunicación tienen un papel central. ¿El tiempo propio a qué lo dedica la gente? Pues no lo dedica por lo común a escribir su autobiografía. Lo dedica a ponerse delante de un televisor y ver qué le echan. La simple manera de hablar de esto, que le llamemos echar a ver, indica ya cuál es el sujeto pasivo. Quién echa y qué le echan. Recuerdo haber reñido muchísimo a una amiga mía cuando descubrí que una vez que se jubiló, se pasaba las mañanas viendo unos programas de televisión realmente repugnantes. Sí, sí, repugnantes, no se les puede llamar de otra manera. Todo lo que salía allí era lamentable. Y yo me enfadé mucho, le dije, vamos a ver, fulanita, ¿tú crees que el Estado, en fin, ha pagado la mayor parte de tu formación universitaria de altísima calidad para que tú dediques tus neuronas a estropearlas todas las mañanas durante 3 horas?
no tienes derecho a hacer esto. Es un dispendio. Haz cualquier otra cosa. Y la verdad es que se quedó muy admirada de la filípica que le eché. Y desde entonces dedica sus mañanas a pasárselas en Internet. No sé si con esto hemos ganado algo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque como es activa en redes, tiene que reflexionar bastante en lo que quiere contar y decir. Y esto ha incrementado su calidad de vida muchísimo. Es decir, denostemos a las redes sociales, pero lo justo, que también tienen cosas muy buenas. ¿Por qué? Dice, porque proporcionan un ocio experto a personas de gran formación que no tendrían probablemente otro lugar donde emplearlo y que hacen, si se lo proponen, una excelente acción de elevar el nivel cultural social en todos nuestros tipos sociales. El problema, yo creo, queridas amigas, y Sole, tú misma, es, yo no creo que estemos dedicando el tiempo necesario a la sociabilidad, las mujeres. Verás por qué lo digo. Las mujeres antes se dedicaban a la sociabilidad en sociedades que ya estaban transicionando a sociedades urbanas cuando hacían la compra. La compra era todo un sistema donde la llamada ama de casa tenía que pasarse la mañana yendo no a un único lugar, sino a cuatro o cinco, porque cada cosa se compraba en un sitio. El pescado en la pescadería, la carne en la carnicería, la leche en la lechería, los huevos, no diré lo que se me ocurre, en la huevería, que también existía, y la fruta en la frutería. Eso era una mañana completa simplemente para disponer todo aquello de lo que había que disponer para realizar la comida diaria. ¿Y qué se hacía en esos sitios? Fundamentalmente se hacía cola. Cola. Las clases populares no se reunían los miércoles en la tarde porque recibía fulanita. Eso no estaba a su alcance. Se reunían en las colas de esos sitios que he dicho donde se daban las noticias unas a otras y sabían con quién se llevaban bien, con qué no y tal, porque el ocio en ver qué nos echan estaba reservado al cine y al tal cine las clases populares iban una vez a la semana. Bueno, si tenían mucha suerte iban dos. Y desde luego, yo recuerdo perfectamente cuando a las criaturas, que el cine nos parecía fascinante y queríamos ir más o menos todos los días, nos decían sí, al cine de las sábanas blancas. Y seguidamente nos echaban a dormir porque ya tu inconsciente por la noche te facilitaba varias películas, a poco que te distrajeras en no observarlas. La vida enormemente ha cambiado. Y ha cambiado hacia un ocio de personas expertas, de clases medias, que muchas de ellas son clases medias altas aspiracionales y que necesitan ese ocio. ¿A costa de qué? Probablemente de la sociabilidad. Es decir, las mujeres se están socializando poco. Y las mujeres más mayores también. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la sociabilidad exige mantenerla, el mantenimiento de la sociabilidad, el mantenimiento de la amistad, el mantenimiento de las relaciones, exige mucho tiempo. No solo el tiempo que le dedicamos cuando en efecto ya nos reunimos, sino el tiempo previo a hacer que el vínculo no flaquee, no se olvide. Las mujeres estamos socializando muy poco. Si no sucediera esto, queridas amigas, no sucedería que en la alta edad, en la llamada tercera edad, que antes empezaba a los 60 y ahora creo que se ha retrasado como 10 años casi, la soledad sea un problema tan grande.
La soledad es un problema grande porque no hemos invertido tiempo en la sociabilidad. A ver, la sociabilidad en sí misma es difícil, porque como dijo Kant, los seres humanos nos parecemos a los erizos. Estamos completamente recubiertos de espinas. Si nos alejamos demasiado, pasamos frío. No se puede estar. Si nos acercamos demasiado, el peligro de que nos pinchemos unos a otros es muy alto. Y entonces hay que siempre tener un exquisito cuidado en la distancia media. Este exquisito cuidado en la distancia media era el que las mujeres proporcionaban en todas las sociedades tradicionales, porque las mujeres eran las encargadas de la sociabilidad, si lo recordamos. Pongamos la cabeza en nuestra memoria. ¿Quién recordaba? Oye, mañana hace un año que se murió fulanito. Hay que hablar con la gente, con sus hijos, con tal, hay que mandarles algo. Oye, pasado es el cumpleaños de fulanita, recuerda que hay que hacer todas estas cosas en las que este do-des constante, en que consiste la sociabilidad, la han realizado las mujeres, porque los varones estaban mucho más implicados en el trabajo y el poder directo. ¿En quiénes somos? Porque la visión jerárquica de los varones de su propia estructura viril es sumamente fuerte. Y entonces, digamos, quien engrasaba toda la dificultad que produce una sociedad varonil y hacía que funcionara con mayor suavidad y delicadeza era el trabajo constante de sociabilidad de las mujeres. A mi modo de ver, tenemos que hacer una reflexión sobre los usos del tiempo que nos permita entender nuevas realidades y sobre todo donde se presentan ahora el problema. Y con esto que voy a decir a continuación, como se acerca, yo creo que la hora, voy a terminar. Y es lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema de las grandes urbes? El mayor problema de las grandes urbes, teniendo en cuenta además que por su mayor parte ahora la humanidad habita grandes urbes. ¿No? Todas. No estoy hablando de urbes gigantescas o terribles de 20 millones de habitantes, como Ciudad de México, o de veintitantos, como Sao Paulo. No sé, vamos a suponer que una gran urbe ya existe desde que tienes por delante 1 millón de personas, 700.000, 1 millón de personas. Pensemos que la más grande urbe del Reino Antiguo fue Roma, que llegó, se dice, a acumular 2 millones de personas, lo cual para el mundo antiguo era una barbaridad inmensa. Pues bien, el problema de las grandes urbes lo padecen sobre todo las clases serviles. A mí me hace gracia que cuando uso esta expresión, clases serviles, hay mucha gente que se siente como medio ofendida. ¿Cómo que clases serviles? Claro, las que hay. Las clases serviles son aquellas que tienen constantemente que trabajar para que las clases medias o aspiracionales puedan cumplir con su trabajo y con su tiempo de ocio. Son todas estas personas que son asistentes por horas, que hacen trabajos, cuidan personas ancianas o cuidan personas enfermas. La mayor parte de la inmigración que tenemos viene no para ayudar en, yo qué sé, en los empleos de cuello blanco, ni mucho menos. Vienen para ayudar en el funcionamiento de un hogar que ya no es productivo, que es un hogar al que se vuelve después de trabajar y que con el dinero que se obtiene en ese trabajo que es externo, que no se realiza en el hogar, contrata a personas para que ayuden en esos servicios que el hogar necesita. Pues bien, el problema de las grandes urbes es la cantidad de tiempo y la no disposición de casi ningún tiempo propio que padecen las personas de las clases serviles, primero,
por la infinito tiempo que se dedica a los desplazamientos, que es inmenso, y después, porque no lo pueden dedicar a sus propias hijas e hijos. Siendo así que la mayor parte de esas personas han emigrado para poder darles a sus hijos e hijas un tiempo mejor. Estamos al cabo de la calle con lo que se llaman niñas y niños de la llave, que solo tienen la llave del piso para entrar cuando salen del colegio, porque no se van a encontrar a su madre allí. Digo su madre porque la mayor parte de estas personas dedicadas a esos trabajos son mujeres. Y esto es importantísimo. Yo creo que hay muchos motivos de reflexión que como feministas tenemos. Es decir, como feministas tenemos la obligación de tener una mirada sobre el mundo que corte como un bisturí y que entienda lo que pasa. No estamos solo en el mundo para vindicar, que también, sino para entender y entonces poder vindicar mejor. Tenemos la obligación como feministas de introducir en la ciudadanía plena a todas esas mujeres que lo que están haciendo es de sistema de apoyo un modo de vida que sin ellas no podría mantenerse. Y tenemos la obligación, lo primero, de una buena teoría es el mejor recurso con el que contamos, de entender cómo se está produciendo este modo de vida. Y para ello, la única metodología es comparar lo que sucede en las sociedades actuales con lo que sucedía simplemente en las sociedades de las cuales venimos, donde los recursos y papel de las mujeres eran completamente diferentes de las actuales. A mi modo de ver, esto es una reflexión que hemos de hacer y que nos va a ayudar a hacer una sociedad mucho más consciente de sí misma y mucho mejor encajada. Hay que entender el mundo que habitamos para poder decir dónde y cuándo es mejorable. Porque la velocidad a la que vamos muy pocas veces nos deja reflexionar en qué ocurre. Y esto es especialmente importante, sobre todo porque no siempre ocurre lo mejor. A veces eso no pasa y hay que tener prevista algún mecanismo de ayuda. Por último, eh, cuando el trabajo doméstico no se distinguía del trabajo, no se decía es que las mujeres no trabajan. Las mujeres han trabajado siempre. Ni nadie decía ahora que las mujeres trabajan, porque las mujeres estaban constantemente trabajando. No sabían hacer otra cosa. Eh, Fíjense, el harem. Harem significa directamente el grupo de las mujeres en Arabia. En la Arabia no actual, la Arabia petrolera, no. En la Arabia que vivía de la leche del camello. Se decía, el harén levantó las tiendas. Eso quería decir las mujeres, el grupo de las mujeres, que era lo que se llamaba el harén, levantaba las tiendas y hacía absolutamente todo, todo. Con los animales, por ejemplo, y con las vituallas. Eh, en muchos lugares esas sociedades ya no existen. Existen otras, pero necesitamos integrar nuestros saberes feministas en un conocimiento afinado del mundo. Y yo creo que si algunas de estos trazos que he logrado sumar, pues pueden ayudarnos a pensar el mundo en que habitamos, pues con eso me conformaría. Y por mi parte, muchas gracias.